Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y con los mejores expertos pendientes del mercado cripto. Está en máximos del último mes, tenemos a Bitcoin rompiendo los $27.000, siguen las especulaciones en torno a BlackRock, ya no solo por estos ETFs de Bitcoin, sino también porque empieza a tener algunos vínculos, algunos rumores de que está cambiando el foco, de que está cambiando de Bitcoin a XRP. Como les decíamos, muy pendientes del mercado y como siempre, como todos los lunes, vamos a ir a las gráficas on-chain para contarles qué se cuece dentro de esta tecnología blockchain, pero además tenemos muchas noticias que hoy nos llevan, en este caso, hasta Rusia, vinculado con Corea del Norte. No vamos a hablar de la reunión de Putin y Kim Jong-un que tuvo lugar la semana pasada, sino que les vamos a contar los datos recientes que hemos conocido que revelan tendencias alarmantes en el mundo del cibercrimen. El 14 de septiembre, Chainalysis, una de las empresas líderes en cuanto a análisis en cadena, estimó una asombrosa cantidad de 3.540 millones de dólares en bitcoins robados. Además de identificar a los culpables, el informe también centra la atención en Corea del Norte, este país que está intensificando sus actividades ilícitas en el ámbito cibernético. Además, ojo, porque parece estar uniendo fuerzas con grupos de hackers que operan a través de los exchanges, de los intercambios rusos. Estas inquietantes revelaciones provienen sobre todo de conversaciones diplomáticas que tuvieron lugar entre Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. Corea del Norte ha estado durante mucho tiempo bajo escrutinio internacional por su programa de misiles balísticos. Además, el cibercrimen se está convirtiendo cada vez más en una importante fuente de financiación para este programa. Según Chainalysis, casi 22 millones de dólares en bitcoins pirateados del protocolo Harmony se trasladaron recientemente a una bolsa rusa. Este intercambio además tiene un notorio pasado de lavado de dinero. En consecuencia, esta medida intensifica significativamente las asociaciones cibernéticas entre Corea del Norte y Rusia. Ojo, porque la probabilidad de recuperar estos activos robados son bastante escasas, especialmente cuando se trata de bolsas rusas que no están cooperando. Por lo tanto, estas actividades recientes plantean preguntas sobre la ciberseguridad global. También destacan la necesidad de una regulación y cooperación internacional integral en el espacio criptográfico, algo que demandaba la propia India en el G20 hace apenas una semana. Curiosamente, este estudio también indica que el valor de las criptomonedas robadas por hackers norcoreanos este año supera los 340 millones de dólares, una cifra bastante menor que los 1.650 que robaron en 2017. Sin embargo, esto no necesariamente indica una mayor seguridad o menos actividad criminal. Según este informe de Chainalysis, más de un tercio de todas las criptomonedas robadas este año tienen vínculos con organizaciones norcoreanas. Esta creciente evidencia apunta hacia un grave problema internacional que necesita ser resuelto. El mundo cibernético de Corea del Norte y Rusia se está volviendo más fuerte y más sofisticado. Además, sus actividades ponen en peligro la seguridad global y también inflan la cifra multimillonaria asociada con el cibercrimen. Por lo tanto, los líderes mundiales, los organismos reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben actuar con rapidez para contrarrestar estas crecientes amenazas. Los hackers de Corea del Norte siguen siendo protagonistas, venimos contando noticias durante las últimas semanas y en este caso además se empiezan a ver vínculos con algunos intercambios, algunos de los intercambios más importantes de Rusia. Vamos, ya saben cómo está el mercado, con Bitcoin rompiendo los 27.000 dólares. Vamos, como siempre, a repasar el mercado. Vamos con nuestro top 10. Empezamos a repasar el mercado que viene con subidas en la última semana, con Bitcoin en máximos del último mes. No veíamos estas cifras desde el pasado mes de agosto y, como les decíamos, con alzas importantes en los últimos 7 días, del 8,47% en el caso de Bitcoin, que también repunta en las últimas 24 horas, un 2,84% hasta los 27.303 dólares. En segundo lugar está Ethereum, que también viene con fuerza en la última semana, subiendo un 6% en las últimas 24 horas, también en positivo, con subidas del 1,68% hasta los 1.657 dólares. En cuarto lugar tenemos a BNB, una de las monedas más discutidas, sobre todo en este mes de agosto, con caídas para todo el mercado cripto, pero que también viene subiendo en la última semana, en su caso un 6,35% en los últimos 7 días, 1,53% en las últimas 24 horas hasta los 219 dólares. Quinto lugar para XRP, una de las criptomonedas, uno de los tokens que han sido protagonistas en las últimas semanas, que por cierto vamos a tratar estas cuestiones a partir de eso de las 6:30 y que además viene con subidas también en los últimos 7 días, del 6,81% en las últimas 24 horas, 0,94% arriba hasta los 50 centavos. En séptimo lugar tenemos a Cardano con subidas de más del 5%, 5,11% arriba en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas 1,99% arriba hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dogecoin,
también en positivo, también con subidas en la última semana del 3,62% en las últimas 24 horas, algo más de medio punto porcentual, sube un 0,60% hasta los 6 centavos. Noveno lugar para Toncoin, viene disparada en la última semana, subiendo un 46,62% en los últimos 7 días. Ahí ven ustedes la vela del gráfico, una subida exponencial en la última semana, pero también en las últimas 24 horas viene con fuerza, un 5,65% arriba hasta los $2,47. Décimo lugar para Solana, también subiendo con fuerza en la última semana, un 11,96% en las últimas 24 horas, también es de las que más sube dentro del top 10, 5,18% arriba hasta los $19,98, muy cerca de recuperar en su caso los $20. Y en décimo lugar tenemos a Tron, también subiendo con fuerza en los últimos 7 días, 9,29% arriba en las últimas 24 horas, subiendo algo más de un punto porcentual, 1,01% arriba hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en uno de los momentos más fuertes de los últimos meses, subidas en todo el top 10, subidas importantes en la última semana y con muchas noticias que empezamos a repasar, que empezamos a contarles ya con nuestras Crypto News. Noticias importantes en cuanto a la adopción, noticias incluso sorprendentes, y es que empezamos por Bitcoin. Ojo, ha superado el volumen de transacciones de Visa, la mayor criptomoneda del mundo, se confirma como algo más que un mero activo de inversión. Los últimos datos desvelan que Bitcoin ha superado en términos de volumen de transacciones a Visa, uno de los gigantes mundiales de métodos de pago. Normalmente se piensa en Bitcoin únicamente fijándose en su precio, pero la criptomoneda sigue funcionando como una red descentralizada de pagos financieros. De hecho, compite ya no solo con Visa, también con Mastercard y con alguna de las entidades estatales como la Cámara de la Compensación Automatizada y Fedwire en volumen de transacciones. Como les decíamos, ya ha superado a Visa en transacciones, lo que no es poco dado el alcance mundial de esta red de pagos. Esto no repercute directamente en el precio porque los usuarios no compran y retienen necesariamente, sino que utilizan Bitcoin como servicio para transferir fondos entre partes. El volumen anual de transacciones de Bitcoin ha aumentado de forma constante durante más de una década. Si continúa su trayectoria actual, en los próximos años podría empezar a competir con los sistemas de liquidación de primer nivel respaldados por los gobiernos. En este caso ha superado uno de los gigantes financieros, uno de los gigantes en cuanto a transacciones, ha superado a Visa. Seguimos con más noticias en torno a Bitcoin, en torno a las criptomonedas, y en este caso hablamos de Robert Kiyosaki, el aclamado autor de Padre Rico, Padre Pobre. Ha compartido recientemente sus sentimientos positivos sobre las criptomonedas como el futuro del dinero. No solo eso, va un poco más allá. Ha dicho que podría alcanzar los $120.000 durante el próximo año y además ha advertido sobre una posible crisis económica. Además, instando a los inversores a considerar las monedas digitales como un refugio. De hecho, hace apenas unas horas, en el marco de una conferencia muy importante sobre criptomonedas, en el Token 2049, ha recurrido a Twitter para expresar sus puntos de vista. Dice que las criptomonedas son el futuro y que las monedas fiduciarias, las monedas fiat tradicionales, en particular el dólar estadounidense, están a punto de desaparecer. De hecho, apunta a la moneda fiat como una especie de dinero criminal. Vamos a hablar, en este caso hablando de crímenes, más bien de estafas, vamos a hablar del dueño de los Dallas Mavericks, de Mark Cuban. Ha sido, bueno, uno de los inversores multimillonarios en torno a la tecnología, ha ganado muchísimo dinero, pero, ojo, ha perdido casi $1 millón en las últimas horas debido a una estafa criptográfica. En concreto, ha perdido unos $870.000 en tokens durante este fin de semana después de un famoso caso de phishing. Básicamente hizo clic en un enlace. Después de meses de inactividad, la billetera de Cuban se quedó sin monedas estables vinculadas a los Estados Unidos en tokens de Ethereum, también de SuperRare y algunos dominios del Ethereum Name Services, según muestran los datos en la blockchain. Más tarde, Cuban probablemente ha sido alertado de estas transacciones y ha logrado ahorrar algo más de $2,5 millones en tokens Matic de Polygon al iniciar la sesión en la billetera y transferir los tokens a una dirección de intercambio de Coinbase. Ha perdido $1 millón, pero se ha librado de perder $2,5 millones. Es uno de los mayores multimillonarios de Estados Unidos, como decimos, dueño de un equipo de NBA, pero desde luego un duro golpe, un duro varapalo, un fin de semana movidito para Mark Cuban. Pasamos en este caso a hablar de los reguladores de Estados Unidos, del presidente de la SEC, que según algunos medios, en este caso según el New York Post, en la Comisión de Bolsa Valores de Estados Unidos están produciendo prácticas corruptas que recuerdan a las repúblicas bananeras. Los esfuerzos de Gensler por intentar arreglar los mercados y su cruzada contra las criptomonedas están atrayendo más críticas y más rechazos. En este caso, según apunta uno de los principales corresponsales de este medio, el presidente de la SEC, Gary Gensler, merece un lugar en el Salón de la Fama de la República Bananera de los Estados Unidos. De hecho, señaló que Gensler estaba regulando las criptomonedas mediante la aplicación de la ley, pero que también está buscando cambiar décadas de leyes de valores, ejerciendo más presión sobre las empresas
y lo que informan a la agencia. Un Gary Gensler que sigue en el foco, que compareció la semana pasada, que esta semana también tendrá que comparecer ante el Senado para seguir dando explicaciones de las políticas que está llevando a cabo al frente de la SEC. Y terminamos hablando de CBDCs, en este caso un nuevo país que se une, que va a lanzar estas monedas digitales de los bancos centrales. Es Kazajistán, que según un comunicado oficial, la Corporación Nacional de Pagos, en una reorganización del Centro de Pagos Interbancarios de Kazajistán, está lanzando, en este caso, estas monedas digitales. El nuevo organismo va a supervisar el Sistema Nacional de Pagos, incluidos los servicios de compensación interbancarios, las transferencias del dinero y la identificación digital. La NPC también va a ser la responsable del desarrollo de la infraestructura financiera digital, incluida la aplicación del Tench Digital. El desarrollo de este comenzó a febrero de 2023 y su plazo de lanzamiento estaba fijado para 2025. Por aquel entonces, el vicegobernador del Banco de Kazajistán, del Banco Central de Kazajistán, explicó la visión del banco de una colaboración entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas que podría aumentar la inclusión financiera y apoyar el comercio internacional. Sigue la amenaza de las CBDCs, en este caso Kazajistán, el último en unirse a estos lanzamientos, a estos planes de lanzar sus propias monedas digitales de los bancos centrales. Nosotros no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo está el mercado, de qué está sucediendo, en este caso en la cadena, qué está sucediendo a nivel on-chain. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con los mejores analistas aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. ¿Nuestro método? Diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Pendientes del mercado cripto, pendientes también de las últimas horas, y en este caso vamos a contarles que sigue se creciente la tensión en la Unión Europea. Todo esto después de la decisión unilateral de Polonia, Hungría y Eslovaquia de mantener sus vetos sobre los productos agrícolas ucranianos. ¿Cuál es el motivo? La decisión de la Comisión Europea de no prolongar sus restricciones a las importaciones ucranianas de trigo, maíz, colza y girasol. Desde principios de mayo y hasta el 15 de septiembre, estos productos no podían venderse en los mercados nacionales de Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, aunque eso sí se podían transitar a otros países. Ucrania no tarda en responder, de hecho lleva desde la mañana de hoy amenazando, manifestando su intención de denunciar estas medidas unilaterales ante la Organización Mundial del
suman con el veto al trigo de Ucrania, en este caso, a pesar de las amenazas de Ucrania de lanzar directamente estos anuncios, estas amenazas a la Organización Mundial del Comercio. Enseguida seguimos con más últimas horas, más noticias que siguen llevando a la creación de Negocios Televisión, pero nosotros, sin más dilación, vamos a empezar con el análisis on-chain, como todos los lunes, viendo qué sucede en la cadena de la mano de Carlos Lozano, fundador de Plan BTC, que ya está aquí con nosotros. Hola, Carlos, muy buenas. Muy buenas tardes. Pues si te parece, Carlos, cuéntanos qué está sucediendo en un momento en el que vemos pues que las transacciones siguen creciendo, el mercado en máximos del último mes, parece que vuelve el optimismo. No sé si ya podemos declarar el estado de optimismo, si hay que tener un poco de cautela en estos momentos. Carlos, cuéntanos. Bueno, al final es un setup, digamos, un escenario que estuvimos comentando en el último vídeo. Los mercados se mueven por ondas y el 17 de agosto nos pegamos un leñazo bastante importante, hace apenas un mes. Estamos corrigiendo parte de ese movimiento, pero la realidad es que seguimos por niveles inferiores a los máximos anuales, ¿no? Digamos que estamos en otro proceso y de cara a final de este ratito, pues iremos hablando de resistencias en cadena. Pero bueno, vamos a empezar por el número de transacciones, porque antes has comentado que incluso pues estábamos en niveles superiores a Visa, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con algo que vamos a ver a continuación. De hecho, fijaos, en pantalla tenéis el número de transacciones en la red de Bitcoin, es decir, la cantidad de movimiento que hay en términos de transacciones, suavizado por una media de 7 días. Y como podéis ver, pues desde la llegada de los ordinals tuvimos un antes y un después en todo lo que era la historia de Bitcoin. Y de hecho, hace muy poco, de hecho, el día de ayer, 17 de septiembre, si lo dejamos, en lugar de suavizarlo una media de 7 días, vamos a ver lo que sucedió el día de ayer. Ahí tenemos efectivamente un máximo histórico en el número de transacciones en la red de Bitcoin. Esto realmente es un hito. No todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años se hacen máximos históricos en número de transacciones, que fue de 703.504. Como curiosidad, si queréis saber cuánto es esto en términos de transacciones por segundo, pues el día de ayer tuvimos una cantidad de transacciones por segundo de más de 7 transacciones por segundo. Y claro, por otro lado decimos, hostia, cuando tenemos un gran número de transacciones, quizá es que se esté llevando a cabo una campaña distributiva en Bitcoin o una campaña acumulativa, normalmente suele ser con menos volumen, ¿verdad? Vamos a ver cómo está el volumen de transferencia en dólares en la red de Bitcoin. Es decir, no vamos a ver cuánto es el número de transferencias, sino la cantidad de dólares que se están moviendo. Y es precisamente lo que tenéis en esta gráfica, que fijaos que estamos prácticamente en mínimos de ciclo. De hecho, estamos en niveles de 18 millones de volumen que se mueven de manera diaria. Esto es, pues, niveles inferiores a antes de todo el bull run. Claro, ¿y esto a qué es debido? Pues efectivamente todo el tema de los ordinals, como estáis viendo en pantalla, sigue con una tendencia claramente alcista y estos últimos días hemos visto un nuevo máximo anual en el número de inscripciones diarias. Y si nos vamos aquí abajo a ver la gráfica de la izquierda que nos marca el número total de inscripciones, pues vemos como desde la llegada de los ordinals esto solamente ha hecho que subir y subir y subir y ahora mismo pues es lo que ha generado esa divergencia entre el número de transacciones y el volumen en dólares que se mueven en la red. Bueno, pues tenemos las transacciones en máximos históricos, pero sin embargo los volúmenes de transferencia están bajo mínimos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estas divergencias? ¿Por qué estas diferencias, Carlos? Bueno, pues porque el interés que hay en Bitcoin es muy bajo, realmente, es decir, no se está transaccionando Bitcoin per se, lo que se está haciendo es utilizar los ordinals, esta nueva aplicación que se utilizó en la cadena de bloques de Bitcoin, que se implementó hace algunos meses, para inscribir textos y otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con Bitcoin, ¿no? Y con el precio del activo. Hostia, yo compro, yo vendo Bitcoin, no tiene nada que ver. Digamos que las transacciones de compraventa de Bitcoin están en mínimos de hace varios años y eso nos habla del bajo volumen que hay en estos momentos en el mercado. No estamos teniendo una activación importante, que es lo que iremos a ver a continuación, pero vaya, sobre todo esto es interesante conocerlo porque ahora, pues fijaos, ¿no? Hemos visto anteriormente cómo hemos generado un máximo histórico en el número de transacciones en un día y ahora pues estamos viendo cómo van a salir noticias, que si Visa, que si esto, que si lo otro. O sea, es importante entender que este volumen de transacciones, el número de transacciones no tiene nada que ver con la cantidad de Bitcoin que se está transfiriendo de manera diaria. Son dos cosas totalmente diferentes. La cantidad de Bitcoin que se transfiere de manera diaria está en mínimos de ciclo, niveles de antes del bull run, y el número de transacciones sí que está en máximos, pero por los ordinals, que esto no tiene nada que ver con el precio de Bitcoin, digamos, o con las transacciones del activo.
Bueno, pues enseguida seguimos hablando de Bitcoin, pero como decía Carlos, tenemos muchas últimas horas y en este caso esta nos traslada hasta Rusia. Ojo, acaba de anunciar que abandona el Consejo Euroártico después de 30 años de participación. Ha anunciado hace apenas unas horas que abandona este Consejo Euroártico de Barents, en el que participaba desde su creación en 1993 para asuntos de desarrollo sostenible en la región del extremo norte de Europa. Según ha señalado el propio Sergei Lavrov en un comunicado, por culpa de los miembros occidentales del Consejo, refiriéndose a Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y la Unión Europea, las actividades de este organismo están prácticamente paralizadas desde marzo de 2022. Según Moscú, la presidencia rotatoria finlandesa no confirmó su disposición a pasar el testigo del BEAC a Rusia en octubre de 2023, lo que está violando el principio de rotación y también interrumpe los preparativos necesarios. Moscú además asegura que la responsabilidad del colapso de la arquitectura de la cooperación en la región recae plenamente en los países occidentales. Eso sí, según dicta este mismo comunicado, Rusia va a seguir implementando sus objetivos nacionales en el norte y además va a seguir abierta a la interacción con todos aquellos que muestren un enfoque constructivo y disposición a un diálogo igualitario y mutuamente beneficioso. Rusia, como decimos, abandona este Consejo Euroártico 30 años después de su participación por problemas, sobre todo con los países occidentales. Nosotros no queremos problemas, no queremos meternos en líos, vamos a hablar de Bitcoin, Carlos, y si te parece vamos a hablar del número de direcciones activas. Si no me equivoco, están en máximos de los últimos años, en máximos de los últimos 2 años. Pues cuéntanos qué está pasando y también cómo puede afectar esto, cómo repercute. Efectivamente, pues en pantalla tenemos el número de direcciones activas, las direcciones únicas que estaban activas como remitente o como receptor y que tenían Bitcoin. Esto es curioso porque normalmente las zonas de distribución es donde se realiza un gran número de direcciones activas porque se venden, ¿no?, una gran cantidad de Bitcoins. Sin embargo, cuando tenemos una zona de acumulación, estas acumulaciones se hacen con un volumen muy bajo y esto lo podemos apreciar en esta gráfica. Fijaos que cuando tenemos un pico al alza en el número de direcciones activas, normalmente suele coincidir también con los picos de precio, ¿no?, con un máximo relativo, vamos a decirlo así, que vamos a tardar varias semanas o meses incluso en superar. Eso es lo habitual. Fijaos también, por ejemplo, la salida de mínimos del ciclo anterior. Tuvimos un pico bastante importante y por toda esta zona de máximos históricos, podríamos decir, también tuvimos estos 2 picos. Bueno, pues fijaos que recientemente hemos tenido un pico superior a todo lo que hemos visto anteriormente. Nos tenemos que remontar ya al año 2021. Y esto es curioso, vamos a ver qué sucede. Claro, aquí especular con que estamos realizando una gran fase de distribución, pues es sinceramente tirarnos un triple. Hasta que no lo veamos representado por caídas en el precio, pues no podemos especular mucho, pero lo que sí que podemos hacer es complementarlo con esta otra gráfica que nos habla del volumen de transferencia ajustado por entidad. Es decir, vamos a ajustar por entidad todos estos bitcoins que se están moviendo de manera diaria. Vamos a ver si estas direcciones activas nos dicen algo. ¿Y aquí qué vemos en pantalla? Bueno, pues vemos con 2 medias simples, una media de 30 días en color rojo y una media anual verde. Nos da una información interesante. Digamos que esta gráfica nos habla de una entrada de momentum. Si tenemos un movimiento alcista de la media de color rojo por encima de la verde, nos dice que el volumen de transferencia ajustado por entidad de los últimos 30 días es superior al volumen de transferencia de la media anual, podríamos decir, ¿no? Y eso en muchas ocasiones nos indica de una entrada de momentum. Por ejemplo, fíjate que en el ciclo anterior tuvimos este cruce. Sí que es cierto que esto no es una gráfica que te marca una zona de mínimos, pero sí que es interesante saber qué tan grande es el momentum alcista para determinar si podemos corregir más o menos, ¿no? Digamos que la actividad ha sido mayor o menor en la red. Y en este caso no tiene nada que ver todo el periodo de la salida de mínimos del ciclo anterior con el periodo actual, que ha sido algo más bien lateral, bastante ajustado a la media anual. Por lo tanto, podríamos decir a estas alturas del ciclo, y de hecho, bueno, ahora pasaré a comentar algo interesante, podríamos decir a estas alturas del ciclo que en estos mínimos, en toda esta zona de mínimos, hemos tenido un menor volumen de transferencia de Bitcoin que en el ciclo anterior, teniendo en cuenta la media mensual y la media anual. Y por último, fíjate cómo aquí abajo nos marca este movimiento de caída en la media de 30 días, que es la línea de color rojo, y ya se está atacando toda la zona de mínimos prácticamente anuales. Así que va a ser muy interesante lo que suceda las siguientes semanas, porque si esta media de color rojo sigue retrocediendo, es probable que nos esté diciendo que quizás esté llevando a cabo algún tipo de manipulación en el mercado spot
porque no viene acompañado de una entrada de momentum alcista, como sí que lo hemos visto en anteriores ocasiones. Carlos, te quiero preguntar también, decías que tienes alguna que otra cosa interesante. Claro, estamos viendo subidas en la última semana, lo comentábamos antes, en torno al 8%, pero ¿qué esperamos a medio plazo, Carlos? ¿Pueden venir ciertas caídas, ciertos retrocesos? ¿Sería lógico después de una subida de este tipo? Cuéntanos, ¿qué dicen las gráficas en cadena? Sí, en cuanto a gráficas técnicas, estamos, bajo mi punto de vista, en este patrón de onda plana que estuvimos comentando, que el precio podría llegar perfectamente hasta los 28.000 sin ningún tipo de problema, y esto suele ser una pauta de continuación del movimiento anterior. Y si nos vamos a ver los niveles de resistencia a nivel on-chain, vamos a remontarnos al precio realizado del operador de corto plazo. Esta línea que en muchas ocasiones, bueno, en la mayoría de las ocasiones, cuando se rompe con contundencia, posteriormente suele actuar como resistencia, ¿vale? Al final esto nos habla del precio realizado del operador de corto plazo. Para que lo entendamos, si eres nuevo dentro de este ecosistema y compras Bitcoin, quizá no tengas la paciencia suficiente para aguantar estos vaivenes de 10, 20% abajo y arriba. Por lo tanto, este precio nos marca tu punto de break-even. Y si tú vienes de unas pérdidas considerables y el activo vuelve a asomar la cabeza por el positivo, lo que suele suceder en muchas ocasiones es que estos operadores realizan ventas con ligeras pérdidas o con ligeras ganancias y generan esta presión a la baja adicional. Fíjate que en esta fase, que sería una fase muy similar a la que nos encontramos ahora, pero en el ciclo anterior, y cuando digo fase similar lo digo por los días que faltan hasta el siguiente halving, también en la resistencia de todo el movimiento de impulso finalizó en el precio realizado del operador de corto plazo, que por aquel entonces era los 9.668 y bueno, es más o menos donde se frenó el precio. Y en estos momentos, ya si nos acercamos más al corto plazo, fíjate que también es justamente donde se frenó la caída de marzo, con la quiebra de Silvergate, etcétera, y también todo este retroceso de aquí se frenó en el precio realizado del operador de corto plazo. Bueno, pues podríamos seguir escalando niveles hasta esta línea de color rojo sin ningún tipo de problema y el escenario continuaría siendo el mismo a nivel on-chain. Esta resistencia se encuentra en los 27.950, en los $30.000 aproximadamente. Y esto coincidiría también con esta gráfica que tenemos en pantalla, que es el ASOPR del operador de corto plazo. Lo que nos está hablando es cuando este operador vende en beneficio. Bien, cuando tenemos esta línea de color naranja por encima de la horizontal de color negro que tenemos aquí, nos dice que el operador de corto plazo empieza a vender con profit. Y teniendo en cuenta que está en un punto de pérdidas considerables, esta línea probablemente el día de mañana ya esté testeando esta línea horizontal que nos marca un punto de break-even para este operador. Y fíjate cómo cuando hemos tenido movimientos a la baja, el acercamiento de esta línea naranja a la línea horizontal negra nos ha marcado en varias ocasiones zona de venta para este operador que ha acabado generando una presión bajista importante. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a lo que pasa los siguientes días, porque a priori estamos entre 1.000 y $900 aproximadamente al alza de llegar a un nivel de resistencia muy difícil de romper en primera instancia. ¿Cuánto podría estar, Carlos, este techo a corto plazo? Ahora mismo estamos en los 27.300, más o menos, estamos lejos todavía de los máximos anuales, en torno a los 31.500, cerca de los 32.000, pero a corto plazo, ¿dónde podría estar un poco el techo? ¿Hasta dónde puede llegar esta subida? Esta subida puede llegar, a ver, son mercados financieros, evidentemente pueden hacer lo que le dé la gana, pero nosotros, por los datos que tenemos en cadena en estos momentos, el precio podría seguir repuntando hacia esta línea de color roja que nos marca el precio realizado del operador de corto plazo, que se encuentra en los $27.900. Y algo que a mí realmente me extrañaría que iniciásemos un movimiento sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una gráfica, esta que tenéis en pantalla, que la traemos prácticamente en cada ocasión que hacemos la intervención aquí, porque es, para mí, a mí me resulta de mucha utilidad, ya que nos indica cuando entra nuevo dinero dentro del ecosistema. Es esta línea de color rojo que tenemos aquí, nos habla de ese diferencial entre el supply que pertenece al operador de largo plazo respecto al que pertenece al operador de corto plazo. Si tenemos repuntes en la línea roja, aunque Bitcoin caiga, no importa que Bitcoin esté retrocediendo, si tenemos repuntes en la línea roja, nos va a marcar que nuevo
nuevo dinero está ingresando dentro del ecosistema. No importa que Bitcoin retroceda, ya nos habla de zonas de interés, ¿no? A partir de aquí, pues tenemos que sacar a nivel técnico para deducir ciertos niveles interesantes de compra. Esto ya ha sucedido en varias ocasiones, pero no está sucediendo ahora. De hecho, estos últimos días estamos viendo un retroceso bastante considerable, por lo que, bueno, yo creo que este movimiento podría estar limitado hasta niveles en torno a los $28.000, y si rompiera con contundencia el nivel de los $28.000, pues tendríamos que rehacer el análisis, pero por el momento, esta semana, a priori, parecía que iba a iniciar alcista por el cierre de los mercados tradicionales que tuvimos la semana pasada, con el vencimiento de la cuádruple hora bruja, un pequeño rebalanceo, pero lo interesante va a ser el cierre semanal, así que vamos a estar atentos a estos niveles. Muy atentos a esos niveles, Carlos, nos los apuntamos y, como siempre, te damos las gracias por estar aquí, por tus análisis y por mojarte, que yo sé que es complicado, como tú decías, en esto de los mercados financieros, muy difícil acertar, pero también es difícil mojarse, así que te damos las gracias, como siempre, por tu valentía y sobre todo por dedicar un ratito aquí a estar con nosotros en Criptonegocios. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Sergio. Que mojarme no es problema porque siempre caen palos por todos lados, así que bueno, a veces fallamos y a veces acertamos. Fuerte abrazo, Sergio. Cuídate. Nos van a caer igual, así que no pasa nada. El que seguramente también le van a caer palos precisamente es Elon Musk, uno de los protagonistas del día. Les contábamos hace apenas unos minutos estos ataques a George Soros. También les venimos contando durante toda la mañana. Primero, negociaciones con Turquía. Erdogan quiere que se abra una nueva fábrica de Tesla en Turquía. También han empezado a salir rumores en torno a que Arabia Saudí, que estaba Elon Musk en conversaciones con Arabia Saudí para abrir una gigafactoría en Arabia Saudí, pero él mismo, como están viendo ahí ustedes en sus pantallas, lo acaba de negar. Ha sido un mensaje que ha escrito en su propia red social, en X, en lo que antes era Twitter, aludiendo a un nuevo artículo falso por parte de Wall Street Journal. El fundador de Tesla directamente ha desmentido que el fabricante de vehículos eléctricos estadounidenses esté negociando la apertura de un centro de fabricación en Arabia Saudí, como había adelantado previamente de Wall Street Journal, citando supuestamente a unas fuentes cercanas a esta supuesta negociación. El propio Elon Musk ha calificado esto como otro artículo completamente falso de Wall Street Journal, en el que asegura que las conversaciones se encuentran en una fase muy temprana y que podrían fracasar. Como vemos aquí, no se ha mojado mucho. También señalaba un posible interés de Arabia Saudí en asegurar los metales necesarios para los vehículos eléctricos y ayudar a diversificar su economía lejos del petróleo, una posibilidad que ya habría cotejado con Tesla. Como vemos, un día más en la vida de Elon Musk sigue siendo protagonista, primero, como les contábamos, por estas conversaciones que tiene con Turquía. El propio Erdogan, en este caso, estaba incitando, estaba de alguna forma diciendo a Elon Musk pues, que tenía que abrir una factoría en Turquía. Había rumores en torno a que Arabia Saudí también podía pretender lo mismo, pero el magnate sudafricano acaba de negarlo en su propia red social. Enseguida volvemos, seguimos con más noticias, con más análisis, con más expertos aquí en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Enseguida empezamos con el mejor análisis, como les venimos comentando, con el mercado cripto en su momento más fuerte del último mes, con Bitcoin rompiendo los $27.000, ha llegado incluso a tocar los 27.600. Noticias importantes como estas que les comentamos en torno a que Bitcoin está superando en volumen de transacciones a Visa, lo cual es una auténtica barbaridad, que enseguida además vamos a analizar con XRP, siendo protagonista de las últimas semanas, sigue en este juicio con la SEC y en los rumores en torno a que BlackRock podría cambiar el foco, podría cambiar de Bitcoin, en este caso a Ripple, a XRP. Enseguida lo vamos a analizar, pero como les decíamos, estamos muy pendientes de las últimas horas, que en este caso nos trasladan hasta Ucrania, que ha levantado una queja ante la Organización Mundial del Comercio por algunos vecinos de la Unión Europea, algunos países vecinos de la Unión Europea, que siguen, en este caso, con la prohibición al grano ucraniano. Nos lo va a contar nuestro compañero José de la Morena. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya no es que Ucrania quiera denunciar ante la Organización Mundial del Comercio que Hungría, Polonia y Eslovaquia particularmente continúen con el veto al grano ucraniano, es que la cosa va a ir más allá. Hungría, Polonia y Eslovaquia acaban de decir que están dispuestos, como de verdad Ucrania les lleve ante la Organización Mundial del Comercio, dice, están dispuestos a dejar de participar en todos los trabajos de la Plataforma de Coordinación de Europa, de la Comisión Europea, sobre los problemas del cereal. Están dispuestos a salir de la mesa de negociación europea, Polonia, Hungría y Eslovaquia. De Hungría lo que ustedes quieran, pero de Polonia el compromiso para con la defensa de Ucrania no se puede poner en duda. Y lo cierto es que el problema del grano ucraniano les está llevando a un punto de tensión quizás insostenible. Insisto, Polonia, Hungría y Eslovaquia, dispuestos a dejar la mesa de negociación del cereal en Europa, de salirse de cualquier tipo de acuerdo, si Ucrania les demanda ante la Organización Mundial del Comercio. Ya saben que el problema es que decayó el pasado viernes el veto que estaba acordado con la Unión Europea al grano ucraniano, que tiene una serie de subvenciones y ayudas, está especialmente barato, y además hay que tener en cuenta que no solo es que tengas ayuda y esté barato, es que además tienen una sobreexplotación que necesitan sacar. ¿Cuál es el problema? Que todo eso genera unas condiciones de un grano a muy bajo precio, y eso destroza a los agricultores de las provincias de alrededor. Rumanía nos está quejando porque su parlamento lo ha asumido como parte de la ayuda a Ucrania, y Bulgaria está en una línea parecida, pero Hungría, Eslovaquia y Polonia en particular porque está en medio de unas elecciones, dicen que no van a dejar que sus agricultores tengan problemas y pasen hambre, y que por ahí no va a pasar la problemática, insisto, que la problemática de los agricultores de Ucrania no se va a pasar a ser de los polacos, que ellos van a defender primero sus intereses. Y en ese sentido, lo que querían era que se extendiera un veto, que lo que hacía no era que no se pudiera vender, sino que el grano ucraniano, los costes de pasar a través de esos países para poder ser exportado a terceros países, los asumía Europa. El problema, que desde el viernes esto no existe y se supone que no se debiera de poner ningún otro tipo de veto. Y sin embargo, estos tres países que les digo, pusieron su propio veto. Y allí no se va a vender grano ucraniano. Dice Ucrania que esto es ilegal y que no tiene ningún tipo de legitimidad, y que por eso les va a denunciar ante la Organización Mundial del Comercio. Y dicen ahora Polonia, Hungría y Eslovaquia, si hacen eso, nos bajamos de cualquier mesa de acuerdo sobre el cereal en Europa. Y vamos a ver cómo negociáis, porque nosotros también aportamos un gran valor al resto de países. Esto, nada más que comenzar a hecho, si Europa no toma rápido el mando en esas negociaciones. Bueno, José, pues sigue el conflicto con Ucrania en el foco, con este grano ucraniano, y ahora varios países que, desde luego, pues no les ha sentado nada bien esta queja a la Organización Mundial del Comercio y que amenazan con seguir tomando represalias. Muchas gracias, José, por contarnos toda la última hora. Nosotros seguimos pendientes también de la última hora, pero también de lo que concierne al mercado cripto. Vamos a analizar todo lo que está sucediendo en torno a XRP, este posible interés por parte de BlackRock, por parte de una de las mayores gestoras de activos del mundo, y vamos a hacerlo de la mano de Eduardo Eras, CMO de House Era, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, pues lo contábamos el viernes, ya ves que aquí la actualidad manda, los directos manda, está complicada la cosa, pero se nos quedó esta conversación pendiente. Edu, en cuanto que vi esta noticia en torno a este posible interés por parte de BlackRock, hay que recordar que está siendo uno de los catalizadores que está moviendo el mercado cripto en las últimas semanas con estos ETFs de Bitcoin, pero ahora hay algunas informaciones que apuntan a que podría cambiar un poco el foco, que podría girar de Bitcoin a XRP. Sé que tú has investigado y quiero que nos cuentes un poquito, primero tu opinión y luego tu investigación, qué está sucediendo con esta gestora. A ver, mi opinión es que obviamente BlackRock, ahora que tiene el tema del ETF preparado, no va a rotar, como decía ese rumor,
a XRP, o sea, lo veo algo inviable, algo no imposible, pero altamente improbable. Entonces, a partir de ahí, al ver el rumor, obviamente me puse a investigar, me puse a ver de dónde venía eso, y venía de un tuit de las miles de cuentas que suben contenido sobre XRP, que no hacen más que subir clickbait hablando de estos temas. Además, hacía alusión a un artículo en el cual hablaba de Mike Novogratz, y Mike Novogratz en este artículo hablaba del ETF de BlackRock. En ningún momento hablaba de que BlackRock iba a migrar de Bitcoin a XRP. Entonces, obviamente, luego los medios de comunicación cogen ese titular, lo maquillan. Además, el artículo de Investing, cuando te lo leías, abajo del todo ponía: este artículo ha sido creado mediante una IA y revisada por uno de nuestros editores. Por lo tanto, eso dice mucho del rumor que comenzó a circular por todos lados por culpa de Investing en este caso, y mi opinión es esa, que eso no va a pasar, al menos de momento, que si realmente eso se está fraguando en la sombra, no va a salir ahora. Ya vimos que el mercado ni se inmutó, o sea, el mercado le dio igual esa noticia, por lo tanto, muy poco probable que fuera verdad. Y, como digo, venía todo de una fake news de Twitter, que además creo que fue Linda P. Jones, bueno, una persona bastante bien posicionada de Ripple, que además lo reposteó y puso: esto debería pasar. Entonces ahí ya sí que fue cuando comenzó a avivarse el rumor, y fue cuando Investing se hizo eco y cuando por todos lados se hizo eco. Pero repito, dudo que ahora mismo que BlackRock tiene el tema del ETF, tal y como dice el rumor, migre de Bitcoin a XRP, sabiendo todo lo que hay alrededor. Esa es mi opinión. Y también esto de BlackRock viene de, creo que es 2018, una cosa así, que hay documentos en los que BlackRock toma en consideración a XRP, hace un estudio sobre XRP, pero como en la mayoría de ocasiones todo viene de bastante lejos. El típico tuitero coge esa información de 2018 y pone: ¡boom! BlackRock está estudiando comprar XRP. Otro repostea, Investing lo coge, y así es como se genera el rumor. Pero ya vimos que el mercado ni se inmutó. Si eso fuera mínimamente verdad, ya vimos lo que pasó cuando BlackRock simplemente hizo la solicitud de ETF. Pues imagínate si BlackRock realmente de manera oficial o extraoficial, pero con informaciones de primera mano, realmente estuviera planteándose eso. XRP estaría ya casi en $1 seguro. Vimos una subida, Eduardo, ínfima, ¿no? De en torno al 5%, como tú decías, estos rumores, pero ¿qué interés puede haber, Eduardo? Y sobre todo, más allá de estas especulaciones, de estos rumores, de que no sea cierto, porque como tú dices, si pensamos con lógica, no tiene ningún sentido lanzarte en este caso, que te aprueben un ETF, ya no solo eso, sino también ser el mayor accionista de 4 de las 5 mineras más importantes de Bitcoin y de repente pasarte a XRP. Desde luego no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, pero sí que de alguna forma esto muestra el potencial o un poco cómo XRP está disparando su popularidad, ¿no? Es cierto, como tú dices, que hay muchas noticias que vienen de lejos, pero sí que últimamente se ve más interés, ya no sé si por parte de los institucionales, de estos fomeros que tú estabas hablando, ¿no? Esta gente que busca el clickbait, pero sí que demuestra de alguna forma que XRP está dando que hablar, para bien o para mal. Sí, así es. A ver, XRP está en todos o prácticamente todos los documentos oficiales, por ejemplo, del BIS. Siempre que el BIS hace un estudio relacionado con el tema de las CBDCs, de los pagos transfronterizos, siempre por una parte u otra sale Ripple, y si no es Ripple es uno de sus partners. Ahora, por ejemplo, se está celebrando SIBOS, que es un congreso financiero que lo monta Swift, y Ripple no está como tal, pero está, por ejemplo, Finastra, está Societe Generale, está Volante, está T-, está Mastercard, que todos ellos son partners de Ripple, y todos ellos están hablando pues de las CBDCs, de los pagos transfronterizos, y al final, si esos partners usan la tecnología de Ripple para precisamente de lo que se habla en esa charla, en ese panel, pues será porque realmente se está hablando de Ripple, aunque Ripple no está ahí presente de primera mano. Al final, yo lo dije el otro día, desde que comencé a estudiar Ripple hace un año, me di cuenta que desde el año 2015-2016 Ripple sale con todas las instituciones financieras, sobre todo de Estados Unidos, y luego poquito a poco se ha ido expandiendo. De hecho, el negocio a día de hoy de Ripple está la mayoría fuera de Estados Unidos, en África, en países del este, en Asia, lo hemos visto ahora también con SBI Japón, por ejemplo.
Hoy ha salido la noticia también de que SBI va a permitir a sus clientes estancar XRP a cambio de unos intereses, a un staking de toda la vida, estancando XRP. O sea que al final vemos como Ripple lleva mucho tiempo trabajando con las instituciones. También estos días salía un rumor de que JP Morgan tenía el 7% de sus activos en XRP. Cuando te pones a investigar te das cuenta que es un fondo que tenían en el año 2016, que lo abrieron en el año 2016. Por eso te digo que siempre todo viene de muy de lejos. Cuando te pones a investigar te das cuenta que Ripple lleva mucho más tiempo en ese sector de lo que muchos de nosotros llevamos conociendo sobre las criptomonedas. Llevan trabajando con instituciones, con bancos, con gobiernos. Y al final te das cuenta de la magnitud que tiene Ripple y del tirón que tiene Ripple. Yo creo que estamos viendo solo la puntita del iceberg de lo que es Ripple y de lo que va a ser en los siguientes años. Desde luego, como decimos, Ripple XRP está en el foco y no sé si estás de acuerdo conmigo, Edu, pero yo creo que uno de los motivos, sin duda, estamos hablando mucho de la falta de calidad regulatoria en Estados Unidos, ¿no? Estos ataques por parte de los reguladores, por parte de la SEC. Y para mí, este inicio de este FOMO, desde luego, porque en parte es así, este FOMO que hay con XRP, proviene de esta batalla legal de la SEC con Ripple, esta victoria parcial por parte de Ripple, primero que ha marcado un precedente y sobre todo que ha puesto quizás a XRP en el foco y, como decía yo, quizás ahora mismo es la que más calidad regulatoria tiene, ¿no? Es la única que está sentando unas bases y quizás eso está haciendo, primero, que se hable más de ella y luego pues que quizás los inversores más institucionales, que a lo mejor ya se planteaban tener algún tipo de acuerdo con Ripple, ahora vayan un poco más a cara descubierta, ¿no? Quizás estén un poco más tranquilos. Así es. De hecho, hay unas declaraciones de JP Morgan, una vez ya se había iniciado el juicio, que decía, si XRP consigue o si Ripple consigue ganar el juicio, lo tiene todo para conseguir la adopción masiva. Unas declaraciones de JP Morgan, lo puede buscar cualquiera en Google, y eso dice mucho de la expectación y del ruido mediático que había en torno a ese juicio. Eso además hizo que la comunidad de XRP se juntara y se hiciera mucho más fuerte, que la comunidad se pusiera a investigar todo lo que había detrás de ese discurso de Bill Hinman a favor de Ethereum, mejor dicho, que al final terminó dejando a Ripple como security. A día de hoy están saliendo muchas informaciones en torno al discurso de Hinman, que por si alguien no lo sabe, es un discurso que hizo en el año 2018 diciendo que solo Bitcoin y Ethereum no eran securities. Eso dejó en la estacada a XRP, posteriormente hubo la famosa demanda y a día de hoy se están investigando muy a fondo todo lo que ocurrió en la ICO de Ethereum en 2014. Hoy, por ejemplo, en el vídeo que subí a YouTube, muestro cómo un analista on-chain ha estudiado los primeros 2.000 bloques de Ethereum y el 93% de ellos están relacionados con Wanxiang, con el Partido Comunista Chino. Han sacado vídeos como en entrevistas Vitalik Buterin dice o acepta que en fases iniciales de la ICO fueron financiados por JP Morgan y por Andreessen Horowitz, del fondo de inversión. Por otro lado, también es público que Vitalik Buterin vendió 500.000 Ethers se me ha ido el nombre de la cabeza, a Mike Novogratz, el CEO de Galaxy Digital. Se lo vendió OTC, están las declaraciones públicas, está grabado en vídeo. Al final hay muchísimas muestras que obviamente la comunidad de XRP ha ido sacando para defenderse de lo que pasó con el juicio, porque obviamente si en 2017 la SEC fue detrás de todas las ICO, si precisamente dicen que XRP es un valor por cómo se han hecho esas ventas a instituciones, ¿cómo puede ser que Ethereum a día de hoy no tenga ni una simple reclamación por parte de la SEC, ni que la SEC en ningún momento le haya pedido información de, oye, ¿cómo fue esa ICO? ¿Cómo se llevó a cabo? Cuando se sabe, están los discursos, por ejemplo, de Joseph Lubin, donde dice que tienen múltiples maneras de aceptar a ballenas disfrazadas, que se pueden crear correos falsos, que tienen cómo esconder para que nadie sepa de dónde viene esa inversión. Eso está grabado. Están también los discursos de Joel Dietz diciendo lo mismo, que no tienen cómo verificar de dónde vienen esos Bitcoin para fondearse. Al final hay muchísimas pruebas que, por culpa de lo que ocurrió con la demanda, obviamente toda la comunidad de XRP se cabreó, se pusieron a buscar, a investigar. Todo también gracias a John Deaton, el abogado que lleva todo el tema de los inversores de XRP. Y hay todo un recogido de toda la información, está todo documentado con vídeos, con artículos,
con los extractos de los juicios, donde está todo más que demostrado a falta de que la SEC y de que los organismos de Estados Unidos digan, vale, pues lo tenemos que procesar porque ya es tan evidente que no podemos seguir escondiéndonos como lo están haciendo hasta ahora. ¿Llegará o no llegará? No lo sabemos porque están todos metidos en el ajo, hay muchísimas cosas por detrás. Jake Layton deja la SEC un día después de poner la demanda a Ripple. Las empresas que tenían por detrás, tanto Jake Layton como Bill Friedman, estaban aliadas con Ethereum Enterprise Alliance, valga la redundancia. Se fueron luego a otras empresas que tenían inversiones a sabiendas de lo que iba a ocurrir a nivel regulatorio. Al final, la trama que hay metida ha alimentado todavía más que el FOMO creado después del juicio se haya hecho mucho más grande. FOMO que, como decíamos, se disparó con este caso de la SEC, pero que están incluso alentando a algunos de los miembros. En este caso vamos a hablar de su CEO, de Brad Garlinghouse, que, ojo, dice que XRP puede ser el próximo Bitcoin. Esto sí que lo ha dicho hace apenas unas horas, Edu, no es de hace unos años, que podría serlo si es capaz de resolver un problema financiero de unos 1.000 millones de dólares. No sé si tú sabes contarnos primero cuál es este problema financiero y luego cómo ves esta predicción, que XRP sea el próximo Bitcoin. Quizás, no sé, demasiado optimista, puede suceder en un futuro, sobre todo cuáles son las virtudes de XRP, un poco las ventajas, ya no solo sobre Bitcoin, sino también sobre otras criptomonedas. A ver, si tú coges, por ejemplo, artículos de 2014, 2015, cuando estaba comenzando Ripple, esos artículos informativos, como hoy los puedes encontrar en Cointelegraph, por ejemplo, lo que dicen es que XRP ha venido a mejorar Bitcoin. De hecho, por ejemplo, en El Salvador, SpendeBits, es una empresa que usa la tecnología de Ripple, ha conseguido la regulación en El Salvador para poder transaccionar Bitcoin a través del XRP Ledger, a través de la red de XRP. Al final, a través de Bitcoin, a través de la red de Ripple, tú puedes transaccionar Bitcoin, puedes transaccionar Ethereum, puedes transaccionar dólar, puedes transaccionar euros. Al final, es una red que viene a mejorar lo que ya está a día de hoy funcionando. Al final, creo que todos sabemos que Bitcoin es muy incómodo para hacer transacciones en el día a día. Lo vimos, por ejemplo, cuando salieron todo el tema este de los memes de la red de Bitcoin, que en El Salvador tenían que pagar cantidades ingentes en comisiones, una cantidad que es insoportable para el día a día, pagar un café y pagar a través de Lightning Network 90 céntimos en comisión, a través de Lightning Network, o sea, imagínate, es algo insostenible. Y al final, a través de XRP, eso se puede mejorar. Tú puedes transaccionar Bitcoin a través de XRP, pagar los 0,0001 drop que te cuesta la transacción a través de Ripple y problema solucionado. Entonces, ¿qué problema viene a solucionar Ripple? Viene a solucionar varios problemas. Actualmente, creo que lo comenté el otro día, tenemos un problema de liquidez en los bancos. No tienen liquidez y mucha de esa liquidez la tienen almacenada en las cuentas Nostro y Vostro para transaccionar con los diferentes países. Bien, pues Ripple pone esa liquidez al alcance de los bancos para que no tengan que tener tanto dinero expuesto a fluctuaciones y a esos intercambios. Esa liquidez la pueden tener libre los bancos para operar y Ripple pone a disposición de los bancos esa liquidez que solo tendrán que pagar por ella una pequeña comisión cuando hagan una transacción, por ejemplo, de Estados Unidos a China, lo comenté el otro día, paga con dólares, esos dólares van a un exchange, ese exchange cambia los dólares por XRP, lo manda a otro exchange, en ese exchange se cambian los XRP por yuan y finalmente se libera los yuanes al cliente de China. Pues eso, por ejemplo, es una solución, los pagos transfronterizos. Por otra parte, también pone a disposición de los Real World Assets, que es algo que lo ha dicho, por ejemplo, también el CEO de BlackRock, que a los activos tokenizados es el futuro, pues también a través de la red CBDC de Ripple ya estamos viendo cómo pone a disposición esa infraestructura para que se puedan transaccionar a través de la red todo ese tipo de activos inmobiliarios, de joyas, de barcos, de lo que sea, cualquier tipo de activo se pueda transaccionar a través de la red. Luego, además, también está la red privada que tiene XRP, por la que seguramente sea más apetecible para instituciones y gobiernos realizar las transacciones a través de esa red de manera más confidencial, vamos a llamarle. Y al final, yo creo que la principal solución que viene a traer Ripple es eso, es la liquidez y es esos pagos transfronterizos mucho más rápidos, mucho más baratos, mucho más eficientes que, por ejemplo, SWIFT, que es como se transaccionan a día de hoy todos esos intercambios. SWIFT a día de hoy es lento, es caro, al final solo es un sistema de mensajería, la liquidez la tienen que tener los bancos, o sea, SWIFT simplemente se encarga de ese sistema de mensajería y yo creo que con la entrada en vigor de la normativa ISO 222, que tiene que estar completamente instaurada en 2025, yo creo que ahí será cuando comencemos a ver realmente el potencial de
Ripple, de, por ejemplo, también Hedera Hashgraph, que también está luchando por hacerse un hueco en todo el tema de las CBDCs, de Stellar, y al final veremos quién se lleva el gato al agua, veremos si es solo cuestión de Ripple, es cuestión de Ripple, Stellar y otra, se mete también Swift por ahí, no sé, eso se irá viendo, pero creo que realmente XRP no creo que llegue a superar en cuanto a capitalización a Bitcoin, porque al final Bitcoin estamos viendo que se está usando como reserva de valor y no como lo que se venía a usar en su momento, que era como método de intercambio descentralizado. Creo que eso ya se ha perdido, por lo tanto se podría decir que el proyecto de Bitcoin ha fracasado como tal, se le ha creado un nuevo uso y al final ese es el proyecto, la solución que viene a traer Ripple. También me gustaría comentarte que el viernes la persona que estaba aquí hablando contigo, Ronnie, dijo que el supply de XRP es infinito y eso no es verdad. El supply de XRP son 100.000 millones de XRP, es el supply. A día de hoy hay en circulación más del 50%. Además, es un supply que se va quemando también con las transacciones. XRP es una moneda que está preminada, por lo tanto, no tiene coste de mineros, no tiene gasto energético. Entonces, con el coste de transacciones es lo que se va quemando. A día de hoy se han quemado muy pocos tokens todavía, pero claro, hay que tener en cuenta las transacciones que se tienen a día de hoy y las transacciones que puede llegar a tener Ripple en el momento que llegue a hacer la función que ha venido a hacer, que es la de prestar esa liquidez, los pagos transfronterizos. En ese momento se quemarán muchos más XRP. Además, Ripple está sacando desde hace años ya XRP del mercado para inyectarlos en sus sistemas de pagos, antes llamados On-Demand Liquidity, ahora Payment Solutions. Lo han simplificado mucho para evitar problemas de nomenclatura. Y eso lo que hace es que sea deflacionario, porque cada vez hay menos en circulación. Desde 2019 que Ripple no vende XRP a los exchanges, por lo tanto cada vez va a ser más difícil conseguir XRP en el mercado, básicamente porque contra más gente compre y lo saque del mercado, pues más difícil será. Y al final es eso. Más demanda, menos oferta, supply limitado, aunque bastante abundante, pero al final creo que es cuestión de tiempo. Bueno, Edu, pues pendientes de XRP, de todas estas noticias y sobre todo de este FOMO que se está creando, que está llevando incluso alguna que otra noticia falsa. Muchas gracias por estar con nosotros y por explicarnos un poco, poner un poco de luz en todo lo que está sucediendo. Muchas gracias por pasarte por aquí, Edu. Gracias a ti, Sergio. Buenas tardes. Chao. Pues nosotros no nos vamos